Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó: ¿de quién es esa figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Jesús salió así de la trampa que le habían puesto. Tanto fariseos como herodianos habían decidido hacerlo caer a Jesús. Pero cuando uno se mete con Jesús es un problema, porque es difícil hacerlo caer si no es que Él quiere caer, si no es que Él lo permite. Es Dios, es todopoderoso. Y también se muestra eso en su sabiduría. Entonces Jesús le dice, bueno, ellos le pretendían que Jesús dijera que no hay que pagar impuestos al César, con lo cual se convierte en un desertor y en un revolucionario y por lo tanto hay que eliminarlo. El poder romano se ocupará de él. O dice, hay que pagar el impuesto, con lo cual se pone como un traidor al pueblo de Israel, que está siendo ocupado por los romanos. De cualquier forma lo pueden atrapar. Pero Jesús dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces allí nos muestra y nos abre a nosotros toda una, podríamos decir, una doctrina sobre la relación entre los poderes que existe, ¿no? Por ejemplo, entre el César, el poder civil, y las cosas de Dios que nosotros los cristianos pretendemos vivir. ¿Cómo se compaginan esas dos cosas? Y algunos dicen, bueno, hay dos cosas que son caminos paralelos, son cosas distintas. Una cosa es la ley civil y otra cosa es la ley religiosa. Y es cierto que hay cierta autonomía. En esta semana me entretuve viendo algo que estaba sucediendo en Estados Unidos. En la Suprema Corte de Justicia eligieron a una jueza, a una juez que se llama Coney Barrett, una madre católica, madre de 7 hijos, una mujer que tiene una carrera universitaria impresionante y también tiene experiencia judicial, y que hace unos años, cuando fue nombrada como jueza de Cámara, una senadora dijo que en ella el dogma vivía fuertemente, ¿no? Se lo dijo como una crítica, no como un valor, ¿no? No le dijo, qué bueno que sos una mujer de convicciones religiosas profundas, sino como diciendo, qué pena que tengas convicciones religiosas profundas. ¿Por qué? Porque entendía, como muchos entienden, que es un problema para la sociedad que alguien crea en Dios. ¿Y por qué creen eso? ¿Por qué sienten que se les va a quitar algo? No, lo que pasa es que lo que se pretende es que el César, no ya el gobierno, ¿no?, de un emperador, que se consideraba divino, ¿no? La inscripción decía,
Tiberio César, hijo del divino Augusto. Esa es la inscripción a la que hace referencia a Jesús. Bueno, hijo del divino Augusto, no es Dios. Es decir, este que se cree que es Dios, este es el Hijo de Dios, Jesús. Él es divino, el César no. Y entonces los primeros cristianos tuvieron que vivir dificultades realmente difíciles. Por un lado, eran fieles cumplidores de la ley civil, ¿no?, de la ciudad romana. No creen en nuestros dioses, pero cumplen nuestras leyes, decían. Y por otro lado, cuando se les pedía que sacrifiquen al emperador considerado Dios, decían, no, Dios hay uno solo. El rey, el emperador, no es Dios. No puedo sacrificar al emperador. Hoy en día nadie le pide que sacrifiquen al emperador. No hay un César, digamos. Sí hay alguien que decide, por ejemplo, que nosotros no podemos salir, no podemos celebrar las misas, o ponen restricciones a las celebraciones de las misas. Sí, hay un César que pretende erigirse de alguna forma como Dios. No porque tenga pretensiones divinas, pero sí porque le quita los derechos de Dios. Derechos que están asegurados por la Constitución en el artículo 14, que nos permite hacer un montón de cosas que hoy en día no se nos permiten. Es decir, que nosotros, cumpliendo la ley humana, podríamos perfectamente cumplir la ley divina. El problema en este caso es que no se cumple la ley humana. Pero eso es otra cuestión. Lo que hoy estoy haciendo referencia es que hay poderes que pretenden ser como superiores a las cosas de Dios. Y entonces que en ese caso, cuando aparece un Dios y fieles que lo siguen, ¿no?, con una ley clara, no irracional, no inhumana, sino trascendente a la humana, que lleva a lo humano a su plenitud, que lo respeta, pero que además lo eleva, como es la ley de Dios, manifestada en el Evangelio, en la palabra de Dios. No va en contra de ninguna persona. Al revés, eleva toda la condición humana. ¿Y por qué entonces tienen miedo de que así sea? Bueno, porque no estamos hablando quizás de los mismos términos humanos. Cuando lo humano se transforma y ocupa el lugar de Dios, entonces no solamente hay un problema con Dios, sino también con los hombres. Cuando alguien, para sostener sus postulados, tiene que tener un armazón ideológico, ¿no?, en el que desprecia todo lo que es dado, y hay que reconstruir todo lo que ha sido dado, ¿no? Entonces, ahí viene el problema. Entonces, si hay un Dios, que sea un Dios bien lejano, ¿no?, como decían los masones, y hablemos de la humanidad, usemos conceptos abstractos, ¿no? Educación para la ciudadanía, humanidad, es decir, todos son conceptos abstractos, que estén allá bien lejos. No hablemos de personas concretas, no hablemos de derechos, no hablemos de personas, hablemos. Y entonces esa ideología humanitaria pretende ponerse como Dios. Entonces pretende que le demos lo que es suyo. Pero uno le puede dar lo que le pertenece, no lo que no le pertenece. Lo mismo que nosotros podemos dejarnos avasallar en lo que nosotros le dejamos avasallar, ¿no? Es decir, la historia de la Iglesia y de la humanidad está lleno de ejemplos. Por ejemplo, ¿cuántas veces la Iglesia tuvo que pelear por sus derechos, ¿no? Pensemos en México, la Cristiada, 1936, cuando el gobierno de Calles y después de Obregón decidieron que los sacerdotes no pueden
salir vestidos de sacerdote por la calle. ¿Sí? Tienen que usar, digamos, salir vestidos de paisano. Está prohibido usar hasta el día en que llegó Juan Pablo II a México, ¿no? Vestido de sacerdote, de papa, obviamente. Estaba prohibido, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado decidía que no puede ser. No puede haber ninguna manifestación de un signo religioso cristiano en las calles. Bueno, entonces hubo un levantamiento, no hubo una manifestación, bueno, está muy bien, vamos a ver cómo lo manejamos. No, un levantamiento y una guerra. Una guerra que finalmente perdió, por lo menos en términos civiles, ganó en términos religiosos, ¿no? Porque hubo mártires, hubo personas que se fortalecieron en sus convicciones, ¿no? Lo mismo pasó, bueno, Enrique VIII, por ejemplo, un rey que decide que él es el jefe de la Iglesia de Inglaterra y que todos lo tienen que obedecer en ese sentido. ¿Y alguien se levantó contra él? Sí, todos. El primer ministro, digamos, no quiso firmar, y un obispo fue el único de todos los obispos de la isla, de todos los obispos, que dijo: de ninguna manera, usted no tiene ese derecho. Y un montón de laicos, religiosos, religiosas, etcétera, padres de familia, que murieron por ese motivo. Y este obispo también murió, al igual que Santo Tomás Moro, el canciller. Fíjense que no es una cuestión fácil, ¿no? Pero nunca lo fue, nunca lo fue. Jesús ante Pilato le dice: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Dar al César lo que es del César es que nosotros tenemos que cumplir con las leyes civiles, pero hay otras leyes que son superiores. A Dios lo que es de Dios. Si la inscripción del César está en el denario, entonces vamos a cumplirla y se lo vamos a dar. La inscripción de Dios está en nosotros mismos. Nosotros somos imagen de Dios. Así lo dice el Génesis, ¿no? Los creó a su imagen y semejanza, los creó varón y mujer. Entonces la primera imagen de Dios está en la pareja humana, está en papá y mamá, ¿no? Lo primero que un chico sabe en su existencia, y a lo largo de toda su vida lo va a saber así, es que mamá me cuida y papá me protege. Y me quieren tanto porque yo sé que mamá me cuida y papá me protege. Porque es imborrable ese recuerdo y lo que uno vivió, ¿no? Desde chico hasta grande. Mamá me quiere, papá me protege. Es decir, eso sí es... no hay nadie que pueda contradecir eso. Y eso es la primera imagen que nosotros tenemos de Dios, que me quiere y me protege. Y así voy descubriendo lo que significa su providencia, ¿no? Si uno va a los salmos, y después el Salmo 129 dice: como un niño en brazos de su madre, espera Israel en el Señor. ¿Y por qué? Porque el salmista dice eso de una experiencia que todos tenemos, que conocemos a Dios a partir de nuestros propios padres, imagen y semejanza de Dios. Hoy por eso recordamos a las madres, ¿no? Y damos gracias, porque son un signo de esa ternura y de amor de Dios. Hay una segunda interpretación de esto de que somos imagen de Dios. Todos nosotros tenemos inteligencia, memoria, voluntad. ¿Por qué tenemos esas cosas que no tienen los animales? La tenemos porque fuimos creados por Dios. Entonces somos imagen de Dios. ¿Dios es libre? Sí, yo soy libre porque Dios es libre. Yo puedo conocer y conocerme porque Dios es así y así, ¿no? Es infinito. Cuando uno descubre la antropología, el modo de ser del ser humano, descubre que está tan maravillosamente hecho, así como los médicos descubren los misterios del organismo humano. Bueno, todo eso es imagen y reflejo de Dios. La imagen de Dios está en nosotros. Por eso nosotros tenemos una dignidad especial y llamados a vivir en esa dignidad. Y esa dignidad la cumplimos
cuando a Dios le damos lo que es propio. Fuimos creados para Él. Cuando a Dios le damos lo que Él nos dio, entonces encontramos la felicidad, encontramos la plenitud, ¿no? Y cuando hay un culto, eso es dar a Dios lo que es suyo, un culto. Genera también una cultura, un modo de vivir, ¿no? Es decir, el que vive la misa, como decíamos el domingo pasado, de Carlo Acutis, el beato, nuevo beato, veíamos, o sea, el culto genera una cultura. Bueno, eso nadie nos lo puede sacar. Nadie nos puede quitar a nosotros los cristianos la Eucaristía. ¿Por qué? Porque si quitaran la Eucaristía, quitarían también de la sociedad el cuidado de los pobres, el cuidado de los enfermos, la atención de los minusválidos, etcétera, 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 etcétera. Eso que la religión de la humanidad ve como bueno, nosotros no lo hacemos por una religión de la humanidad. Es la consecuencia natural de nuestro culto. Es la consecuencia natural o sobrenatural, debería decir, de vivir nuestra comunión con Jesús. Entonces después la vivimos con nuestros hermanos. A muchos eso les molesta, ¿no? ¿Por qué? Porque los cristianos no hacen solo eso. Y es verdad, no hacemos solo eso. Intentamos hacer lo que Dios nos pide, su voluntad en nuestras vidas. No solamente en mi vida personal, en mi casa y en mi familia y en mi comunidad, sino también en el país y en la sociedad. Que Dios sea manifestado en todos, que sus derechos sean guardados y custodiados. Ciertamente, como esta jueza que les comentaba, ella no va a hacer justicia por sus convicciones. Ella hará justicia por la ley de Dios, por la ley de su estado, de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido sí hay cierta autonomía de las cosas. Ella tiene que ser justa según la ley. Y esa ley incluye también a Dios, ¿no? Gracias a Dios, en ese país y en y en muchos otros. Pero lo hemos dejado, ¿no? Hemos dejado que haya un César, que no es una persona de carne y hueso, sino una ideología, que gobierne y que haga que uno tenga que pedir perdón por ser cristiano, por ser católico, ¿no? Tengo que pedir perdón, disculpe, ¿no? Soy católico. En vez de ser católico sería, como decían los antiguos romanos, no creen en nuestros dioses, pero practican nuestras leyes. Bueno, ojalá sea reconocido esto, pero primero nosotros tenemos que reconocerlo. Tenemos que dejar de pedir perdón por dar a Dios lo que es de Dios. En todo caso tendremos que pedir permiso, ¿no? Y si no nos dejan hacerlo, y si no nos dejan, bueno, que se manifieste en nuestra vida cuál es nuestra fe y cuáles son nuestras convicciones, y que ellas hablen fuerte, ¿no? Porque expresan ese amor a Dios. Todo lo hemos recibido de Dios, somos nosotros imagen de Él. Entonces, por eso todo lo que existe, toda nuestra vida, tenemos que aprender a ponerla. Como decimos en la plegaria eucarística, te damos lo que tú mismo nos diste en este sacrificio de alabanza. Bueno, ofrezcámosle hoy al Señor nuestra vida, a Cristo nuestro Rey.